Hola, a nuestro grupo nos tocó hacer un programa que calculara la nómina, teniendo en cuenta el impuesto sobre la retención en la fuente y esto implementado en lenguaje Java. Para ello, creamos tres clases: una clase main, una JFrame y una de los datos donde vamos a tener todos los datos. En nuestra clase de datos creamos 8 arreglos y 2 variables, buscar y posición y pose. Después creamos el constructor en donde inicializamos nuestros arreglos, los creamos y le damos un tamaño de 10. Y también la posición la inicializamos en 0. Luego creamos los métodos set y get de los vectores y las variables que se van a utilizar. Ahora creamos un método llamado llenar vectores, el cual utilizaremos para llenar nuestros arreglos. Para ello utilizaremos un sin condicional if, en el cual en su condición le colocamos que post sea menor que 10. Si esta condición es verdadera, entonces se ejecutará lo siguiente: tomará el valor que está en el campo de texto, todo esto que está en el campo de texto, y se guardará dentro del arreglo en la posición post. Esto para nombre, dirección y salario trabajador. Para las horas extra es diferente, ya que utilizamos combobox o listas desplegables. Entonces, en la posición post guardamos lo que está seleccionado en el combobox o la lista desplegable y se guardará dentro del set extra diurna trabajador. Esto para las extras diurnas nocturnas, dominical y dominical trabajador. Luego la posición se aumentará en 1. También la posición será convertida a string, luego se guardará dentro de una variable llamada posis de tipo string y se enviará a un contador que es un JLabel que tenemos acá en el JFrame. Entonces, después que se den los arreglos, tenemos aquí un else para enviar un mensaje en donde se le diga al usuario: error, ya no se pueden hacer más registros. Ahora he creado un método llamado ingresos brutos, el cual nos calculará las horas extras diurnas nocturno dominical y nocturno dominical y se le sumarán al salario de la persona. Para esto utilizaremos un for para recorrer nuestros arreglos. Se utilizará este procedimiento, que es tomar el salario de la persona, dividirlo entre 30 días del mes y este resultado dividirlo entre 8, lo que nos dará como resultado el valor de una hora ordinaria dependiendo del sueldo de la persona. Todo esto lo multiplicado por un porcentaje, en este caso el 25%. Esto será guardado en H extra diurna. H extra diurna luego será multiplicado por las horas extras diurnas del trabajador, utilizando el método get extra diurna trabajador. Y esto se guardará en contador 1. Esto mismo se hará para hora extra nocturna, pero con un porcentaje diferente y guardándolo en contador 2. Igualmente, hora extra dominical por un porcentaje diferente y en contador 3. Igualmente, hora extra nocturna dominical. Entonces, todos estos contadores, contador 1, 2, 3 y 4, serán sumados y guardados en una variable llamada suma. Esta variable suma luego será sumada por el salario del trabajador y se guardará en el arreglo salario trabajador en la posición i. Ahora creamos un método llamado bases, en el cual tenemos un for para recorrer nuestros vectores o arreglos. Dentro del for creamos un if en donde le decimos que si salario es mayor a red de fuente a partir de, entonces se hará lo siguiente. Hacemos este if ya que el ingreso mínimo al cual se le debe aplicar la retención en la fuente es de 4.475.787 pesos. Entonces, el procedimiento que se le hace es tomar el salario de la persona y multiplicarlo por el 5%. Este 5% se guarda en una variable bas1. Esta bas1 es restada al salario de la persona y guardado en contador 1. Y después es guardado en el salario de la persona. Este procedimiento se le hace para todas las bases, bas1, bas2 y bas3, pero con diferentes porcentajes. Ahora creamos un método llamado vt,
Dentro de este método tenemos un ciclo for para recorrer nuestros arreglos. Dentro del ciclo se encuentra un condicional que es el mismo que vimos en el método pasado. Entonces, lo que primero que hay que hacer es convertir el salario del trabajador en VT. Esto se hace mediante tomando el salario de la persona, dividiéndolo entre VT, que es la unidad de valor tributario que cuesta 33.156. Esto guardado en VT1 y después, posteriormente, es guardado en el salario del trabajador. Luego se implementa la tabla que se ve en pantalla. Esta tabla nos dice que si el salario del trabajador es de 0,95, no se le cobra ningún impuesto. Si el salario del trabajador es de 95 a 150, se le restan al salario 95 VT, se multiplica por el porcentaje de 33 del 19% y se multiplica por un VT para convertirlo a peso. Esto lo guardamos en una variable contadora 2. Esta variable contadora 2 es guardada en el arreglo retención. Después resta contador 2 menos el salario de la persona en pesos. Esto se guarda en CO2 y este CO2 es guardado en salario de trabajador. Esto mismo se hace para lo siguiente que viene en la tabla, dependiendo del salario de la persona. Entonces, se le restan unos VT diferentes y se multiplican por un porcentaje diferente. Además, se le suman otros VTs. Ahora programaremos nuestros botones. En el botón guardar, vamos a llamar el método llenar vectores. En nuestro botón calcular, el método ingresos brutos, bases y VTs. Y para nuestro botón buscar, que es este, vamos a crear una variable fuera y la vamos a inicializar en -1. Vamos a tomar lo que está en el campo de texto y vamos a guardar en nuestro variable buscar. Después la posición lo aumentamos en 1. Hacemos un if en que posición es menor que 10. Después hacemos nuevamente otro if dentro del cual le diremos que la condición es que si getNombre en la posición post es igual al getBuscar, entonces se le enviarán los datos pertinentes a la persona, que serían un saludo, la dirección, el salario del trabajador, después de retención en la fuente y la retención en la fuente que se le hizo.